aquí, recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Así que si, si no hay bautismo con el Espíritu Santo, no va a haber mucho poder. Correcto, ¿Entiendes sí. eso? De acuerdo por completo. El énfasis en el libro de los Hechos ya se ha establecido y eso es que hay una necesidad para que el Espíritu Santo haga que el evangelismo ocurra. Estoy de acuerdo con eso, completamente está en mi ser. Y creo que Jesús, como usted lo mencionó, él no ha podido pasar mucho tiempo hablando acerca de lo que el Espíritu Santo haría. La iglesia primitiva, los primeros 10 años, sabían muy poco acerca de cómo explicar la obra del Espíritu Santo, pero lo experimentaron ambos internamente y también para el servicio. Así que esta sección que Jesucristo está diciéndonos aquí, Él realmente no explica el ministerio completo del Espíritu Santo, simplemente nos dice que esta iglesia no puede comenzar hasta que el Espíritu Santo llegue y Él no solo se moverá dentro de ustedes, pero también les dará el poder para que la obra se haga. Pero eso nos dice que la primera iglesia era una iglesia llena del Espíritu Así es Santo. correcto. Yo quisiera decir que yo considero y pienso, hay que haber, hay que hacer una amonestación en ambas partes, porque no podemos hacer que el libro de los Hechos diga algo del Espíritu Santo que no es para probar un punto. Y yo estoy pidiendo cuidado en ambas partes, porque si vemos el libro de los Hechos, puede estar enfatizando algo sobre el Espíritu Santo. No estoy diciendo que Pablo no hubiese creído y que Pablo no predicó en ocasiones y aún enseñó en ocasiones, pero algo que sus cartas no dicen sobre el Espíritu Santo. Hechos está enfatizando algo sobre el Espíritu Santo que Pablo realmente no enfatizó sobre el Espíritu Santo. Bueno, No creo que no lo enfatizó, era que no lo sabía, no estaba allí en ese momento, sí, pero cuando el nuevo pacto todavía no había sido entregada. permítame. Yo voy a decir lo siguiente, cuando vemos las cartas de Pablo y sus escrituras a las iglesias, te voy a interrumpir un momento. El capítulo 7 de Romanos nos da una imagen de eso, Sí, señor. de que él está operando, tratando de vivir para Dios y aún no puede Amén. como él Sí, quería. Lo que digo es que él está enfatizando en esas cartas, en Gálatas, en Romanos, la obra del Espíritu Santo en lo que refiere a la santificación, sí, en muchas maneras, ¿no? Él sí trata con los dones del Espíritu, él sí habla de estas cosas en cierta manera, pero Hechos realmente no enfatiza la santificación. Eso es correcto, correcto, ¿verdad? así es, sí, Entonces, por eso es que pero yo tampoco lo ignora. hago la pregunta, ¿qué es lo que estamos Sí, enfatizando? Y yo creo que eso es muy importante porque cuando empezamos a ver, recuerdo que leí algo en un libro sobre Mark Allen Powell cuando él estaba leyendo la teología carismática de Lucas y dijo, y esto fue lo que estaban buscando. Podemos tratar de dejar hacer Lucas o el libro de los Hechos decir algo que Pablo no estaba diciendo. pero espera un momento. Pero antes, permítame Bueno, terminar eso. muy bien. Así lo desarrollo bien. Viendo a Hechos, lo que estoy leyendo, el libro de los Hechos, su teología de cómo la iglesia debe de operar va en contra de lo que dice la teología de mi iglesia, pero si Lucas está diciendo que todavía necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, que la evidencia es hablar en otras lenguas, que sí crea poder para el ministerio y el servicio, para una dirección en el sobrenatural y milagrosa, su teología no es la que fue canonizada y no es esa la teología. Él dijo mi iglesia hubiese o fuese ofendida Sí, por amén. esa teología, pero Lucas se hubiese ofendido por la de mi iglesia. Entonces, mi punto es este, Pablo enfatiza algo sobre el Espíritu Santo que trata con la santificación. El libro de los Hechos enfatiza al Espíritu Santo tratando para poder de servicio. Y si estamos dispuestos de ver ambas partes, de esa manera tenemos una iglesia que puede operar en el poder del Espíritu. Correcto, y estoy de acuerdo yo con el énfasis en el sentido de lo que estamos viendo porque es el principio de la Sí. iglesia. El evangelismo no puede suceder sin el poder del Espíritu Santo. No debe, no funciona y se exhibe aquí. Y estoy de acuerdo con eso. Pero, pero lo que yo tiendo a decir es, bueno, tengamos cuidado con esto. Miren, ¿en qué fecha fue escrito el libro de los Hechos? Después.
¿Pero cuál es la fecha? Probablemente antes del 70 Muy bien. después de ¿Quién Cristo. entrenó a Lucas? Pablo. ¿Quién viajó con Pablo? Pero Sí, no pero creo que es espera, el sí, argumento. lo sé, pero tenemos que considerar esto. Bueno, Bien, porque el hombre que entrenó a Pablo o el hombre que entrenó a Lucas, lo entrenó en todo el entendimiento del Espíritu Santo. estoy de Y acuerdo con Lucas eso. no hubiera, él cuando escribió el libro de los Hechos no habría sido él un extraño a la doctrina paulina. El tiempo describe un tiempo antes de Pablo, pero eso no es cierto acerca del conocimiento de Lucas, ni tampoco. Así que miren, Lucas fue entrenado por Pablo, él habría conocido el Evangelio tanto como Pablo, y él no se habría separado él mismo completamente solo para describir esto por acá. Él enfatiza, pero lo que yo sugiero es que tenemos que tener cuidado antes de decir que todo en hecho se trata de esto. Creo que en Lucas estaba ya, y esta es solamente mi opinión, en Lucas es el conocimiento de la salvación y el énfasis de la necesidad del bautismo que se encuentra en el libro de los Hechos por completamente, que está en todo el punto. Pablo preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de haber creído? Sí, pero sabiendo que Pablo es entrenado por Pablo, sabiendo que él viaja exclusivamente con Pablo, estuvo con Pablo cuando su vida termina, así ¿Y qué estás diciendo entonces? que la doctrina paulina de Lucas no debe ser un artículo extraño, no debe. No estoy diciendo que lo Sí, es. pero yo por eso digo que hay que tener cuidado con el énfasis de una cosa, nada más. Solo pido yo una evaluación completa de la terminología que se utiliza y estoy de acuerdo con Pero ese no empuje. creemos que Pablo hubiese estado de acuerdo que necesita el bautismo con el Absolutamente, Espíritu y Santo. podemos verlo en Hechos 19. Bien. Eso fue parte de la iglesia primitiva, parte del mensaje de Pablo. Recordemos que Pablo es uno de los hombres más carismáticos pentecostales en el planeta. Es Ujú. Pablo que escribe Primera de Corintios 12 y explica los dones del Espíritu. Bueno, yo siento que fue más fácil, o era más fácil, entender el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas en aquel momento que el proceso de santificación. Eso es Es más correcto. difícil entender eso porque el bautismo con el Espíritu Santo es acompañado con el hablar en otras lenguas. Es un evento que sucede en la vida de una persona, ¿no? Correcto, así es. Y, pero en lo que tiene que ver con la santificación, esto es algo que sucede 24 horas al día. Así Una es. situación que a veces no es fácil de entender, Correcto. pero yo creo que por eso Pablo tomó más tiempo, conforme al Espíritu quería que le hiciera eso, más tiempo hablando sobre el Espíritu Santo en su carácter Así de lo es. que hizo para servicio. ¿Entienden? Correcto, por supuesto. Él no ignoró tampoco el servicio. No, Lucas sí enfatizó, estoy de sí, acuerdo yo con el énfasis, sí, él está llevando a cabo estoy de el acuerdo con el servicio. énfasis. Pero si vemos eso en el libro de Romanos, allí Pablo trata con el Espíritu Santo mucho más con la santificación de lo que Correcto. trata con la Y, experiencia. y eso es lo que yo estoy diciendo del libro de los Hechos, que no lo está haciendo. Está mostrando la obra del Espíritu Santo más en poder para servicio Así de lo que es, está haciéndolo para santificación. así es. Y no estoy hablando, miren, yo estoy hablándole a la iglesia evangélica en general. Si nos fijamos en Hechos y nos fijamos en las cartas de Pablo, así como dicen lo que dicen individualmente, y después reunimos todas las cartas y una revisión de la teología del Espíritu Santo, podemos nosotros comprender que hay un entendimiento más completo de lo que el Espíritu Santo puede lograr y quiere lograr en la vida de cada creyente, que es santificación, que es el desarrollo del carácter y también un poder sobrenatural y un denuedo para hacer la obra del ministerio que Dios los ha llamado a hacer. Pero este poder del que está hablando Jesús aquí en Hechos 1:8 es el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es lo que yo creo que ese es el énfasis. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo, después que llegó el día del Pentecostés, que esa no es una revisión de la Biblia, que, mire, nosotros vemos la Biblia en totalidad y es lo que está sucediendo el día del Pentecostés. El Espíritu Santo llega para hacer todo lo que Jesús pagó
para darnos en la cruz del Calvario. Esa es Bien, la bien. inauguración del Es nuevo importante pacto. entender eso. Estoy de acuerdo yo con esa interpretación, con ese análisis, pero como los creyentes no estaban listos para la teología paulina cuando Cristo dijo estas palabras. Pero cuando nosotros vemos hacia atrás, vemos el conocimiento del poder que llegó el día del Pentecostés, creo que, bueno, tenemos que incluir la idea del nuevo pacto y del nacer de nuevo con el poder de vivir libres del pecado. Ahora, recordemos que el testimonio completo del creyente no solo es el bautismo, sino la disponibilidad de vivir victoriosamente sobre el pecado. Así que una vez más, yo veo el énfasis, yo estoy de acuerdo con el énfasis, todo lo que digo es que no ignoremos este aspecto del poder para el servicio y testificar que transforma al creyente en la imagen de Cristo. Yo creo que, aunque Cristo no lo explicó porque no estaban listos ellos hasta que llegó Pablo, cuando él llegó a la iglesia. La iglesia. Sí, la iglesia, pero al mismo tiempo, así como nosotros lo leemos, creo que tenemos que reconocer que ese poder que Cristo estaba mencionando estaba enfatizando el bautismo. ¿Cuánto tiempo después del día de 11 o 12 Pentecostés? años, 11 o 12 años, sí, nosotros le llamamos a eso, tenemos que ir a la pausa, pero es la iglesia. De acuerdo, vamos a decirlo aquí. Si Jesús es el Hijo del Dios viviente, Dios manifiesto en la carne, necesitó al Espíritu Santo, no podemos razonar que nosotros también, de acuerdo a lo que acabamos de citar, las últimas palabras que Jesús le dio a sus seguidores fue el mandato antes de testificar de él, antes de plantar iglesias, antes de hacer cualquier otra cosa, primero tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Como dijimos en las notas anteriores, no fue una sugerencia, sino un mandato. Para estar seguro, ese mandato está presente a nosotros en la actualidad, así como lo era en aquel tiempo. La verdad es que sin el bautismo con el Espíritu, que siempre y sin excepción es acompañado por hablar en otras lenguas, muy poco se va a hacer para Cristo. Como ya hemos dicho en este volumen, la Biblia nos enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia separada y aparte de la salvación, y de hecho siempre subsecuente a la salvación. Número 3. Si la iglesia moderna no lleva las marcas del libro de los hechos, entonces, en los ojos de Dios, los más importantes realmente no es la iglesia. Esas asignaciones son, número 1, salvación por la sangre de Jesús. Número 2, el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. 3, poder de vivir una vida separada del pecado de acuerdo a nuestra fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz, lo que luego le da al Espíritu Santo libertad para trabajar en nuestras vidas. También el poder del Señor para sanar a los enfermos. Próximo, que prediquemos el rapto de la iglesia. Próximo, que prediquemos la segunda venida de nuestro Señor para gobernar y reinar en esta tierra por 1000 años junto a los santos glorificados. Estas son las características más destacadas de la iglesia, las que deben predicarse y predicar. Entonces, estas son cosas que como individuos hay personas que contactan al ministerio frecuentemente. ¿A qué iglesia debo ir? Estas son cosas que ellos deben estar Eso buscando. eso es lo que estoy diciendo. ¿Ustedes tienen algún comentario al respecto? Regresemos un momento y limpiemos la conversación que acabamos de tener para que las cosas se simplifiquen. El libro de los Hechos es exactamente lo que Pérez dijo que es. Es un énfasis en el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia, de acuerdo a como ha sucedido, requiere el poder del Espíritu Santo y Jesús quería que sus discípulos tuvieran ese poder y supieran que venía para recibirlo y operar en él. Lo único que yo estaba diciendo es que, aunque yo estoy de acuerdo con con ese análisis, el pentecostal moderno, el día de hoy, tiene que combinar la De enseñanza de acuerdo. Juan y la enseñanza de Pablo, que es primordialmente acerca de la salvación en la obra del Espíritu Santo, reconociendo que el día del Pentecostés, el Espíritu Santo llegó para hacer esa obra también. Como lector moderno, yo veo el énfasis en Lucas y veo el énfasis en Hechos y estoy de acuerdo con él. Pero como lector moderno tengo que tener cuidado de no, como pentecostal clásico,
que parecen que han hecho para ignorar las verdades que Pablo nos enseñó y que Juan nos enseñó acerca de lo que hemos aprendido acerca del mensaje de la cruz. Así que yo solo estoy tratando, y creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? 100%, claro que Todos sí. estamos tratando de decir lo mismo, pero la iglesia moderna, pentecostal, no puede permanecer ignorante a la obra del Espíritu Santo, como Pablo lo enseñó, porque tenemos toda la Escritura. Bien, pero ¿qué estamos diciendo que no entienden? Tal vez no lo acepten, pero ¿qué no entienden? Correcto. Bueno, lo que ellos no reconocen, y hermanos, ayúdenme con esto, y lo que yo siento que nuestro grupo pentecostal no entiende es que el día del Pentecostés, la obra completa del Espíritu Santo estaba disponible, aunque Lucas no lo enfatiza en sus escrituras. Así que para poder entender la obra completa del Espíritu Santo y para poder entender cosas del Espíritu Santo que no sabemos, combinamos las escrituras de Juan, las escrituras de Pablo, que enfatizan la obra del Espíritu Santo para transformar, y lo añadimos al énfasis de Lucas, que es un énfasis para el servicio y salvación. No podemos ignorar ambas. Así que cuando leemos el libro de los Hechos como hombres conocedores y mujeres, hombres y mujeres conocedores, tenemos que añadirle todo eso. No se trata de el bautismo con el Espíritu Santo exclusivamente, y tampoco excluye, como algunos enseñan, el bautismo del Espíritu Santo, sino que se combina. Los resultados de no entender lo que él acaba de explicar ha llevado al mundo pentecostés mirar el bautismo con el Espíritu Santo para lograr cosas que nunca fueron diseñadas a hacer. Por ejemplo, darle al creyente victoria sobre el pecado o crear santidad en su vida. El bautismo con el Espíritu Santo no fue diseñado para hacer eso, fue diseñado para empoderar al creyente, para hacer testimonio en esta vida para Cristo, predicar el Evangelio de Cristo y hacer el ministerio que se le había entregado. Así es. Pero las denominaciones pentecostales, y ha sido un problema para ellas y para todos nosotros, yo incluido en esto, es que nosotros no entendíamos la obra doble del Espíritu Ese es el Santo. problema. Y por eso tenemos esta conversación. Ese Por es el eso está esta punto. conversación aquí. Cuando, digámoslo de esta manera, cuando usted llega al entendimiento de lo que Pablo enseñó en lo que refiere al Espíritu Santo, su obra y santificación, cuando él enfatiza eso, el mensaje de la cruz, de eso estoy hablando, realmente toma toda otra doctrina de la que estamos hablando, especialmente cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, y la pone en su lugar correcto, donde ya no estamos Así es. tratando de usar un martillo para tratar vamos a decir, un martillo para atornillar. Ahora estamos diciendo que el Espíritu Santo nos empodera para el servicio o permitimos que nuestra posición en Cristo nos dé victoria sobre el pecado. Amén. Yo creo que nosotros hemos tratado de promover el poder del Espíritu Santo para milagros, etcétera, etcétera. Y eso está bien, ¿no? Pero nosotros no sabemos si tratamos de usar eso también para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así es. Y esa no es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Alguien puede preguntar, es Jesús quien murió en Amén. Así aquella es. cruz. Tenemos que entender que Él es quien murió en aquella cruz. Él pagó el precio y consecuentemente nuestra fe no debe de estar en los tantos días que oramos para tener victoria sobre el pecado. Así No es. debe de estar en cuanto nosotros oramos. Empezamos este tiempo de oración, pero eso no garantiza victoria en el corazón y la vida del hombre. Correcto. Hermano Swagger, si me permite decir algo, solo para compartir mi opinión. El mensaje de la cruz, Paris lo dijo fantásticamente. Esto pone todo aspecto de la palabra de Dios en su lugar apropiado, porque el fundamento es correcto. Punto número uno. Pero el mensaje de la cruz claramente nos explica cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Y el bautismo en el Espíritu Santo, esta enseñanza está dando explicación de cómo obra el Espíritu Santo a través de nosotros. Muy Él bien, hace ambas muy cosas, bien. obra en nosotros y a través de nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo que hace la obra, y todo, bueno, todo depende de que nosotros cedamos a Él. Tenemos que ceder perpetuamente en ambos aspectos. Se trata de cuando nosotros nos metemos en el camino, es el problema. Hablando del Antiguo Testamento solo por un momento, en el libro de Levítico capítulo 23, el Espíritu de Dios a través de la Escritura nos da la fiesta, las fiestas, nos da la Pascua, nos da las fiestas de siete, las fiestas de panes sin levadura, las fiestas de las primicias, y todas estas representan un elemento de Jesucristo y de lo que Él cumpliría. Él cumplió cada fiesta.
todo nos apuntaba a Él. La Pascua, vemos la cruz. Panes sin levaduras, vemos la vida perfecta de Cristo. No había pecado en Él, que representaba la levadura. Primicias, la resurrección y la ascensión después de la cruz. Y después tenemos la fiesta del Pentecostés. Un día. Pero el punto central de todo esto es de que habían panes usados que podían, más bien que contenían levadura. Y eso somos nosotros. Nosotros aún tenemos levadura. Nosotros aún tenemos un problema con respecto a la necesidad de limpieza. Si el Espíritu Santo, si no tuviéramos el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas y tuviéramos que esperar hasta que se limpiaran algunas cosas, eso, bueno, jamás haríamos nada, pero es a pesar de nuestras imperfecciones que podemos ser utilizados por Dios. Pero lo que el Espíritu de Dios hace es darnos una fuente en cuanto al alcance que no depende de nosotros. Un último punto con respecto a esta fiesta del Pentecostés, algo hermoso. Al final se presenta la ley con respecto a cegar, la ley de cegar, que significaba que no podían tocar las esquinas y solamente se podía recoger lo que se hacía bueno, para el extranjero. Todo esto se refería al gentil. Esto nos muestra, y es interesante que se presente aquí, pero era para el beneficio y el alcance de la comunidad y la gente necesitada. Así es como Dios comenzó a hacer la provisión para ellos. Y esto se cumple con respecto al día de el Pentecostés. Recuerden que cuando estaban ahí en Jerusalén, eso fue el Pentecostés, era la fiesta del Pentecostés. Esto era lo que ellos estaban pensando, era en lo que estaban viendo, y el Señor cumplió todo esto. Así que los hermanos están dando esta explicación, y espero que la gente pueda entender la razón del por qué se está explicando esto. Es porque la gente ha decidido ver la palabra de Dios y tratar de cumplir cualquier agenda o tradición, pero nosotros le estamos rogando al pueblo de Dios para que dejen todo eso, que regresen a la palabra de Dios y que lean lo que el Espíritu Santo ha escrito y ha dado a través de la inspiración divina con respecto al mensaje de la cruz, el bautismo con el Espíritu Santo y la perspectiva correcta, porque, damas y caballeros, no tenemos el tiempo de equivocarnos más. Eso es, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me Aleluya. ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado Y Dios. Sí. nosotros debemos entender que es Jesucristo quien pagó el precio y expió por nuestros Aleluya. pecados, y nadie más lo hizo, Él lo hizo. Así es. Consecuentemente, Él debe de ser el blanco de nuestra fe siempre. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario debe de ser el blanco de nuestra fe. Y ahí es donde fallamos. Tratamos de pensar que el ayuno es el blanco. Correcto, sí. Mi vida de oración es el blanco de mi fe. ¿Cuánto dinero yo doy? Y eso así continúa una y otra vez. El Espíritu Santo no puede honrar eso. Así es. Él no puede bendecir eso. Y Él quiere que el blanco de nuestra fe sea Cristo y esté crucificado.